Con los nuevos con aquí en actualidad 10:40, Roberto, muy buenos días, mi querido Ricardo. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bastante bien, hoy con dos queridos amigos, sí señor, está con nosotros Héctor Caraballo, analista político, y está Julio Chilling, escritor y politólogo. A los dos les damos la bienvenida, vamos directamente ya a meternos de cabeza, porque una hora con ustedes siempre es muy poco, así que vamos a meternos de cabeza en el tema. Discutíamos en el intermedio comercial acerca de los temas que pudiéramos hablar, y uno de los temas que salta, que se nos echa arriba, es la visita del presidente. El presidente sale hacia Europa, tiene reunión con los principales jefes de gobiernos europeos para discutir la situación de NATO, o NATO, como usted quiera llamarle. Ya comenzó la mañana de hoy, básicamente reiterando lo que él ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Esta alianza no nos ayuda a nosotros en lo más mínimo, no cubren los gastos militares, hay un déficit, de ahí se va a Rusia a una reunión privada con Putin, que muchos se preguntan para qué se van a reunir de manera privada, y de ahí va a Inglaterra, donde hay sectores, por supuesto, que le van a dar la bienvenida, y hay pues una polarización muy grande alrededor de la figura del presidente. Comencemos por Julio, mi querido amigo, esta visita. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes, coincidir en esta mañana con Héctor, que siempre me encanta estar con... Todo el mundo ha venido vestido azulito hoy, yo no sé por qué. Sí. Nadie ha tenido una corbatica roja, todo el mundo azulito hoy. No, esto yo mismo me estoy empezando a preocupar ya. Y diferentes tonos de azul. Sí. Entremos, el viaje. Y la confrontación con NATO o NATO, como ustedes le quieran llamar, la confrontación. El presidente tiene un modo de operar, de nuevo, que hay que ver las cosas en otra dimensión, en el sentido de lo ve como una pieza de negociación. Yo creo que él tiene demasiado asesores de influencia que sí entienden perfectamente la importancia y la necesidad de la OTAN. Eso yo creo que es indiscutible. Yo creo que el punto, y en esto de nuevo, no solo ha sido el presidente Trump, el propio presidente Obama, otros presidentes hablaron de la necesidad de que los países den más dinero, que contribuyan más dinero para su defensa como parte de la OTAN. Yo creo que eso ha sido la crítica principal del presidente Trump, y en parte ese estilo de operar yo creo que es una forma de influenciar en sus países, de tener influencia en Europa, en los miembros de la OTAN, para poner presión para que den más dinero. Y es probable, yo creo que también debe haber un intento de influir en esos elementos políticos en Europa que coinciden con él en querer romper con la noción globalista y más bien partir cada uno en una mayor defensa de su frontera, de su respeto de la nación. Estamos viendo lo que está pasando en Inglaterra. Yo creo que el mensaje de Trump tiene diferentes vías, pero en ningún momento me imagino que él va a decir, bueno, la OTAN ya nos salimos de él. No creo que eso va a ocurrir. Bueno, magnífico. Coincido con mi amigo con respecto al análisis. El presidente Trump tiene su estilo, y en su estilo su diplomacia funciona a nivel de reuniones personales. Ese es su estilo, y le ha dado éxito muchas veces. Ahora, yo quiero llevar esto hacia un punto que considero que es esencial para entender lo que está pasando. Europa en estos momentos está confrontando un resurgimiento del nacionalismo, representado por partidos populistas, nacionalistas, que poco a poco han ido llenando el gobierno de una gran cantidad de países. Si nosotros nos hubiéramos hablado de esto hace 2 años, hubiéramos dicho que Héctor estaba exagerando. No, en estos momentos tenemos desde el oriente de Europa, que lo que se habla de la Alianza Visegrado, que está compuesto por Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, y que ya ahora cuenta también con Austria y con el gobierno italiano. Sí, estamos viendo que son países importantes y que tienen un concepto nacionalista, al que muchas veces se han sido acusados en algunos gobiernos, como el de Hungría, de casi, y el de Italia casi lindando a ciertos rasgos neofascistas.
y que se coinciden primero en que están en contra de ciertos de los conceptos de la Unión Europea, que están en contra de la inmigración, tienen una relación muy especial y muy de simpatía con Putin en Rusia y con Trump en Estados Unidos. Es decir, que todo esto, estoy hablando de un cóctel explosivo, porque se juntan en una circunstancia de crisis la presencia del presidente Trump, la crisis que tienen los europeos y una crisis que sigue adelantando. Porque si vemos que no solo en esos partidos en que ya han llegado al poder, sino que en Francia, el Frente Nacional, con un nombre nuevo ahora, que es no me acuerdo el nombre que tiene nuevo, es una potencia también, es el segundo partido de Francia. Cuando vemos toda esa situación, la presencia de Trump es impactante en estos momentos y va a crear muchos problemas y muchas fricciones, porque llega el momento de crisis en que en todo sentido Europa está enfrentándose a una situación que la Europa que vamos a ver en los próximos 3 o 4 años no se va a parecer a la Europa de los últimos años. Yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Mira, este tema de si los países de la OTAN aportan lo suficiente a la defensa colectiva del viejo continente es viejo ya. Se ha estado discutiendo durante prácticamente décadas en Estados Unidos. Lo abordó, estaba leyendo yo esta mañana, que en la revista New York, que es un tema que abordó Trump prácticamente la primera vez que habló de política, cuando todavía Trump era un personaje del mundo de bienes raíces, de la construcción de Nueva York, pero conocido porque siempre le gustó la publicidad y supo cómo captar esa publicidad. Lo que yo sí creo es que si bien se le debe de exigir, sobre todo a los países más prósperos de Europa, como Alemania, como Francia, que aporten la cuota que les corresponde, yo creo que hay que hacerlo de una forma muy suave. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Europa está en crisis. En Europa tenemos un nuevo Napoleón con residencia en el Kremlin, y el que no crea que Vladimir Putin tiene pretensiones expansionistas es que no lee la prensa, es que tiene o está leyendo la prensa equivocada. Y yo creo que en Europa se tomó y se sigue tomando muy en serio la anexión de Crimea, que fue un total desafío al orden post Guerra Fría. A mí me parece que el presidente debe de cuidar mucho más su retórica cuando se refiere a la OTAN y no dar la impresión, que es una impresión que prevalece si uno lee la prensa europea. Yo lo hago, estoy seguro que ustedes también. Roberto lo hace, y la forma en que se interpretan aquellas declaraciones hay que leerse el Guardian, hay que leerse en traducción, por supuesto, los periódicos de Alemania. Sí mete miedo eso de estar hablando mal de la OTAN a la vez que se trata con guantes de seda al nuevo Napoleón. Acaba de hacer una declaración del presidente ahora antes de salir, que básicamente refleja eso mismo que tú estás diciendo. Dice: salgo ya por Europa, reuniones difíciles con NATO, reuniones difíciles con los ingleses, pero voy a estar muy bien con Putin. ¿Quién hubiera pensado eso? O sea, son cosas muy difíciles de entender, ¿no? De que el presidente vea a Putin, que no vea pecado en Putin, de que no vea ahora en este momento, después de las discusiones que ha tenido
con Corea del Norte, que responsabilice a China de que Corea del Norte no se está portando bien. No, los coreanos, ese es un asesino, ese es un psicópata. Y básicamente es una persona decente que tiene palabra y que va a cumplir la palabra que le entregó al presidente, simplemente porque se miraron a los ojos y se dieron la mano. Este tipo de cosas realmente entre los conservadores. Yo me acuerdo cuando Bush tuvo una reunión y le dijo, yo miré los ojos de Putin, cómo los conservadores aquí en Estados Unidos reaccionaron, normalmente como tenían que reaccionar los conservadores. Y ahora en este momento este idilio del presidente con gente como Duterte con la manera que está tratando el tema de Corea del Norte, la manera que trata a Putin, yo me quedo asombrado. Hablábamos Ricardo y yo hace solamente unos días, que algunos de los liberales de extrema izquierda que defendían al Kremlin y que defendían a Rusia ahora son pues acérrimos anticomunistas. Pero el mundo está virado al revés, porque los acérrimos anticomunistas de hace solamente 2 años, ahora pues encuentran cualquier tipo de justificación para tratar de no tener que enfrentar de que la relación del presidente con Putin. Y uno dice, Dios mío, el mundo está al revés. Tenemos que pasar a la publicidad. Cuando regresemos por 2 noticias rapidito, ya se rescataron a todos los muchachos y el entrenador que estaban en esta cueva en Tailandia. Ya todos han sido rescatados. El general Flynn, ¿se acuerda del general Flynn? Está puesto para condena, se tiene que presentar para condena en solamente unas horas. Este fue el asesor principal de seguridad nacional del presidente, bajo investigación en el caso de la investigación de Rusia, por contactos no aprobados con rusos y también por dinero recibidos y no reportados. Vamos a ver hasta dónde esto termina. Regresamos. 9:48 aquí en actualidad de 10:40. Estamos hablando hoy de la visita del presidente a Europa. Está con nosotros Héctor Caraballo, Julio Chilin. Con Julio vamos a hablar cuál es el próximo conversatorio que tienen, solamente unos minutos, ¿no? ¿Cuál es el próximo conversatorio? El próximo mes. Todavía no estamos trabajando. Todavía no estamos trabajando. En agosto. Bueno, todavía tenemos las opciones abiertas, pero lo que estamos considerando es hacer algo sobre la refundación de nación, o sea, determinadas cosas que tendrían que estar en juego para precisamente ayudar a encaminar a Cuba, por ejemplo, descomunización, determinados procesos, no proyectos económicos, porque yo creo que lo más importante en el caso cubano es la ética, determinados factores para que el despotismo no retorne, o sea, poder sembrar instituciones democráticas. La economía se va a ocupar por sí sola. Yo creo que es el menor de los problemas. Sobre eso, Roberto habla del daño antropológico. Daño antropológico, efectivamente. El viaje del presidente y básicamente lo que Ricardo dejaba sobre la mesa antes de pasar a publicidad era básicamente cuál la relación de Occidente y específicamente del presidente de los Estados Unidos y algunos gente de su alrededor con Putin. Acaban de regresar precisamente de Rusia, en el momento en que el Comité de Inteligencia del Senado decía que Rusia había interferido en las elecciones. Estaban allá, creo que eran 6 senadores que terminaron diciendo a su regreso a Estados Unidos que Rusia no era un enemigo, sino un adversario. Algunos ya llegaron hasta decir que era hora ya de levantar las sanciones a Rusia por haber invadido a Crimea. Y otro, el senador Johnson, dijo de que lo peor que le pasaba hasta que le hubiera podido pasar a Estados Unidos no era la interferencia de Rusia en las elecciones. Llegó a decir eso Johnson a su regreso a Rusia. Nadie hubiera podido pensar hace un tiempo atrás que 6 senadores republicanos primero estuvieran en Rusia en el 4 de julio, después que en medio de un reporte del Comité de Inteligencia del Senado que hablaba de interferencia en nuestro proceso electoral por parte de Putin, pues se lo justificaran y dijeran de que eso realmente no era importante. Cito al senador Johnson, que fue el que lo dijo específicamente, que Rusia no era nuestro enemigo, era nuestro adversario y que había ahora que levantar ya las sanciones por Crimea. Lo que Ricardo decía anteriormente me parece que todos podemos suscribir en algunas ocasiones y en más que en muchas ocasiones, pues los presidentes, los mandatarios de diferentes países se tienen que reunir con contrapartes que son bastante despreciables, pero lo hacen con un sentido del decoro que no los baja a ellos al nivel con la persona con que se están reuniendo. En los últimos tiempos lo que hemos visto es todo lo contrario. El ejemplo que usó, por ejemplo, de Ricardo, del discurso el discurso moral de Reagan, sin duda, mira,
discursos como ese, discurso como el del presidente Kennedy de inauguración. Pero acciones además, sí. En el caso de Reagan no se quedó solamente en el discurso. No, bueno, ahí es donde voy. Podemos remontar más para atrás al presidente Lincoln. Discurso moral con acción. El presidente Kennedy, discurso moral, cierta acción, pero resultados mixtos según vimos las cosas. El presidente Trump no es para nada un presidente de discurso. Yo creo que los que sí creemos en protocolos, pues tal vez nos choca eso. A mí ese estilo me choca enormemente. Que él puede decir, por ejemplo, un día, decir, Kim Jong-un es un malvado, perverso, hijo de tú sabes qué. Y el día siguiente, pues está diciendo que podemos trabajar con él. Y a lo mejor el otro día, pues vuelve a decir, es un modo de operar que realmente nos deja... ¿Cómo quisiera un amigo así? Bueno, pero... Lo que te repito, si uno no quiere, yo realmente quisiera un amigo que fuera un poquitico más consistente, no que me dijera hoy, tú eres muy mala gente, mañana eres buena gente. Y si uno no quiere un amigo así, ¿por qué uno justifica a un presidente así? Pero yo no busco, por ejemplo, yo no quisiera alguno que mis amigos fueran presidentes, porque no creo que haría un buen trabajo. Más lo voy a juzgar por el trabajo que él al final logre hacer. Yo no creo que el régimen norcoreano se ha sentado con Trump, que ha cambiado de naturaleza, para nada. Tampoco creo que Trump lo cree. Por seguro sus asesores no lo creen. Esto es una movida. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, si nadie lo cree, para tratar de llevarlo a la desnuclearización, si no, no lo van a quitar. Pero realmente hay alguien que cree que el dictador de Corea del Norte va a eliminar todo su arsenal nuclear. De verdad que hay alguien en su sano juicio que puede creer eso. Yo creo que esto es un juego de negociación que le plantean eso y para ver si por lo menos pueden detener. Yo no descarto que dentro de la estructura del poder, yo sí creo que un individuo como Bolton tiene en su mente la necesidad de producir un cambio de régimen. El problema es el siguiente, y a lo mejor de tener el presidente. Desde los debates republicanos internos, antes de que Trump triunfara en las elecciones, nos ha convertido a todos nosotros en interpretadores de lo que él quiere hacer, de lo que él piensa. Pero eso es una estrategia también. Yo lo sé. Y entonces es omnisciente. Trump es omnisciente. Sí, pero es omnisciente, ¿verdad? Porque eso mismo tú crees que no lo están pensando ellos. ¿Dónde está? Nosotros que estamos en este país, imagínate esta gente. Para mí es más importante. Ya vemos la forma de ser del presidente, lo que es la política, la diplomacia, que se le ha tildado siempre de ser inmoral. La diplomacia, tú no tienes países buenos y países malos, tienes aliados temporeros o enemigos. Ahora bien, vuelvo a insistir, aquí hay un problema también muy interesante y muy importante, que es que lo que significa Putin y lo que significa la Unión Soviética en estos momentos, estratégicamente, ideológicamente, no es lo mismo que lo que significó la Unión Soviética. Y por eso es la diferencia. En estos momentos, tanto Putin como los gobiernos de derecha europeos, gobiernos, no partidos, no, pero grupos que han llegado al poder por la mayoría de sus pueblos. Es decir, que estamos hablando no de unos cuantos, estamos hablando de países europeos. Ven en Putin un aliado y al mismo tiempo ideológicamente alguien semejante a ellos, porque Putin lleva explotando el nacionalismo ruso, su alianza con la Iglesia Ortodoxa, que es la base del nacionalismo ruso. Eso se ha ido estableciendo desde hace ya más de una década, y entonces cuando llega a ese problema surge la presencia del presidente Trump. Sus puntos de vista suenan muy parecidos a ese grupo europeo, a los puntos de vista de ellos, anti-inmigración, antiglobalismo, nacionalismo doméstico. Analicen que hay coincidencia que no había habido antes, pero me quiero volver a insistir. La diferencia entre la sustancia, o sea, el estilo y la sustancia y los resultados. Si miramos, por ejemplo, ¿dónde avanzó más Rusia hasta el momento? ¿Bajo esta administración o bajo la administración de Obama? Tuvo mucho más logro bajo la administración de Obama. La retórica del presidente Obama era más dura hacia los rusos,
pero avanzó más. ¿Dónde avanzó más? Avanzó más de que le dieron permiso para que hicieran acuerdos con horario de Yo comprar creo empresas. que Eso no es verdad, eso se ha demostrado. suave, Eso se ha demostrado que no es verdad. No, eso se ha demostrado que no es verdad. Pero sí es verdad. Sí. La ministra de Estado Clinton facilitó dio el permiso, dio luz verde para que lo hiciera. Podesta los negocios que tiene en Rusia. Pero ninguno está preso y ahora mismo a Flynn lo están condenando. Y fue el asesor de seguridad nacional del presidente. Pero ya eso es otra caja de Pandora de una investigación que muchos consideramos que fue prejuiciada y está dañada. Pero el punto que quiero llegar es que no siempre la retórica. Mira, el presidente Carter tuvo una retórica exquisita en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, el comunismo internacional tuvo tremendos avances en el mundo en ese periodo. Putin en los últimos 2 años ha sufrido grandes descalabros. Putin ha sufrido, estaba en mejor posición. Yo he sido de los que ha criticado posible que ese planteamiento tuyo no. Putin en estos momentos tiene la mejor posición que tiene durante el siglo. Y le están hablando de levantar las sanciones. ¿Quién se lo dio? El presidente Obama en Siria, cuando trazó la línea rosada, eso le dio un protagonismo a Rusia que no lo tenían. En Siria hemos criticado, yo he criticado personalmente que creo que el mayor error irresponsable del genocidio que se ha cometido en Siria es el presidente Obama. Lo he dicho en múltiples ocasiones. ¿Pero eso quién se lo dio? ¿Y a quién se lo dio? Lo acabo de decir. Pero espera contigo, ¿quién básicamente certifica lo que estamos viendo en la continuación de la política de Obama en Siria? O sea, no hay nada nuevo en Siria. O sea, se ha afincado en Siria, Putin no ha salido de Siria y es el responsable, el que inicia la gestión es Obama, y es verdad, y hay que criticarlo, y lo ha hecho en innumerables ocasiones, pero no ha habido cambio de política. Pero por Dios, en estos momentos, desde que el ejército ruso ha estado trabajando de igual a igual con el ejército sirio. Lo mismo que claro. Es decir, que eso no lo hizo Obama. Obama no envió tropas para trabajar en Siria. De que el gestor de esa política de Obama es verdad. Eso es verdad. Y no se le puede quitar ninguna responsabilidad a Obama del desastre sirio. Pero lo estoy diciendo. Pero es que no sé, básicamente después de eso, no ha habido cambio de política en Siria. Al contrario, Putin se ha fijado en Siria. Yo no he visto, las conversaciones que hay en estos momentos entre Rusia, entre el ejército ruso y el ejército de los Estados Unidos, son producto de los errores de Obama, es verdad, pero no ha cambiado eso. Pero sí te voy a decir una forma que lo está combatiendo. El eje Siria, no podemos hablar de Siria sin hablar de Rusia y sin hablar de Irán. Exacto. El enfrentamiento de esta administración contra Irán tiene un impacto también con los intereses rusos en el Medio Oriente, que va mucho más tildeado hacia el chiismo radical y no el suní, o sea, no las otras potencias. Entonces, precisamente esta administración se ha enfrentado a los intereses rusos y eso es un ejemplo. ¿A los intereses rusos? A los intereses, por supuesto. Combatir a Irán, enfrentar a Irán es una forma de impactar los intereses rusos, porque Rusia, por medio de Siria, que están en Rusia le efecto está vendiendo en este compartiendo. momento a Arabia Saudita. El negocio es el negocio, pero Irán es el aliado natural de Rusia. De la misma manera que muchos liberales de la época de Obama trataban de buscar exquisitamente los puntos con los cuales coincidían con Obama. En el viaje a Cuba, el discurso, que sin lugar a dudas fue tremendo, pero se enfrascaban en el discurso nada más y no veían el juego de pelota, no veían la falta de reconocimiento que hizo a los grupos de derechos humanos dentro de Cuba. O sea, de la misma manera que había liberales que no querían ver los pecados que se cometieron en la administración de Obama, que no querían reconocer lo que sucedió en Siria, que no querían reconocer faltas que se hicieron en la administración de Obama. En este momento hay conservadores que no quieren ver, lo tienen adelante y no quieren ver, básicamente, como acaba de decir Ricardo, el cambio que ha habido en la política de Estados Unidos hacia Rusia. Dice, esto es más agresivo. Perdón. No es más agresivo. La relación de Estados Unidos con Rusia en estos momentos no puede ser más cercana. En la retórica, pero no en la acción. Yo no creo que, bajo ningún concepto, yo no veo cómo Rusia, que Trump lo esté utilizando, que me parece muy mal en el grupo de... Esto me recuerda a mí cuando hablábamos de Fidel. ¿Por qué no dejan pero esto, con todo respeto, y no él lo dice sin... Esto me recuerda cuando nosotros hablábamos de Fidel. Siempre tenía una intención posterior que justificaba cualquier acción que estuviera cometiendo en ese momento.
Fidel era el que sabía lo que los americanos iban a hacer. Y si Fidel está haciendo esto es porque esto va a pasar y lo otro va a pasar. Y nos pasábamos la vida a los cubanos dándole poderes omniscientes y omnipresentes a Fidel Castro, en el cual él sí sabía lo que iba a hacer. Y si él estaba haciendo esto con Venezuela era porque esto estaba pasando con Chile y lo otro estaba pasando con el de eso. Y no lo juzgamos por sus acciones. Yo te digo, y esto es algo parecido está pasando en este momento. Mi opinión, el futuro es de una relación cada día más estrecha entre Rusia y Estados Unidos. Ricardo está invitado de piedra aquí, lo hemos dejado tirado. Yo escuchando, mira, a mí me parece que cuando se ejerce una posición de liderazgo, el simbolismo es muy importante. Mira, a mí me llamó mucho la atención, me pareció una exageración de cordialidad cuando el presidente Obama fue a un juego de pelota con Raúl Castro, con un grupo de amigos. Yo me parece, Cuba está bien, es parte de su política, lo había anunciado, pero no sé. Me parece que estuvo mal cuando el presidente Clinton, en sus oficinas en Nueva York de la Fundación Clinton, Raúl Castro le preguntó, ahí está el video, hay gente que me disputaba eso hasta que les envié el video, está el video en YouTube, le pregunta a Raúl Castro al expresidente Clinton, ¿y cómo está usted? Y el presidente Clinton le dice, estoy muchísimo mejor ahora que lo conozco a usted. A mí me parece eso demasiado excesivo, me parece también demasiado excesivo, yo soy bipartidista, multipartidista, que el presidente George W. Bush le haya mirado profundamente los ojos. Algo bien el vino. Obama lo hizo también, aquel incidente del micrófono abierto, cuando le dice a Medvedev, dile a Vladimir que cuando yo gane la reelección. Entonces a mí sí me parece que no debemos de obviar que Vladimir Putin es el Ramiro Valdés de Rusia. No es un demócrata, no es un reformista, es un hombre que manda asesinar a sus adversarios políticos, es un hombre que a la fuerza se tomó Crimea, todavía le está haciendo guerra a los ucranianos, y si hay que lidiar con él, bueno, figúrate, hay que lidiar, todos los seres humanos, hasta la gente insignificante como yo, a veces tiene que lidiar, sobre todo cuando voy al Motor Vehicle Department con alguien, y no me voy a agarrar piñazo con alguien que no creo que es eficiente, pero yo creo que hay que mantener cierta postura. ¿A ti no te molestó? Dímela, ¿a ti no te molesta el cardenal Sonrisita? Perdón, con todo el respeto que merece los príncipes de la iglesia. Había que sonreírle tanto. No es mejor que hubiera hecho como hacen los curas estos en Nicaragua. Mira, concuerdo, y es más, mira, en cuanto a la cumbre con el dictador Kim, yo creo que el presidente Trump no tenía que tener ninguna cumbre, que siga mandando a Pompeo, hubieran seguido hablando, la cumbre no era necesario, no creo que sirvió la libertad para nada, no creo que, al contrario, creo que estratégicamente más inteligente. Yo no creo que es malo que se reúnan, pero el simbolismo, yo estoy todo a favor del simbolismo, y si estuviera asesorando al presidente Trump, le diría, mira, no vayas a Corea más. Usé los canales que tuvo para criticar eso, no creo que era ventajoso, pero los hechos valen más. El hecho de que le está vendiendo armas a Ucrania, que fue algo que la pre-administración estuvo acaban de decir que van a levantar las sanciones. Acaban de decir que van a levantar las sanciones. O sea, por eso te digo, uno puede escoger lo que uno quiera del vaso, pero levantar las sanciones. Y eso está mal. Entonces uno puede decir, qué bien están haciendo. Le vendieron 2 cañones. Pero levantarle las sanciones a Rusia tiene un peso mucho mayor y una importancia mucho mayor. Y acaban de regresar 6 senadores republicanos diciendo, debemos de levantar las sanciones a Rusia por lo de y las van a levantar. Se acabó el tiempo. Tenemos que discutir fuera del aire. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia,